Bueno, ahí admití unos cuantos. Bueno, les muestro este video. Ahí están viendo el video en lo que estoy compartiendo. Ahora se llama Se revela, se revelan. Perdón que apareció, arrancó medio cortado. Que escuché que se conectó alguien más. Ujú. Bien, les introduzco un poquito para que se entienda un poco mejor el video porque esta versión es cortita y medio improvisada. No se llegó a inaugurar esta obra en el contexto actual por la pandemia en el museo. Es una instalación permanente de una habitación. Uno entra y se encuentra un fichero y al, está dentro de esa habitación. Este, se encuentra con ese fichero con el cajón cerrado y al abrir el cajón se despliega así como un mapping. Sí, este, ahí les voy a pasar el link para que si quieren tomar nota, después yo les dejo también. Se escuchaba el audio, ¿no? Ah, qué raro. Claro, me quedo como agarrando de aire. Igual ahí les queda el link. Sí, se dispara cada vez que se abre el cajón. Es pseudo aleatorio, digamos, es una calecita, digamos, una urna, se puede decir. Se sortea el orden, pero se va sacando de a uno por turno porque si no, de hecho hay 4 contenidos cargados en este momento. Y está buena la pregunta porque ahí nos metemos un poquito ya con el tema de la programación, nos vamos un poco de la temática, en particular en este caso. Pero bueno, para cerrarlo, eso fue mi participación en este caso eh, en cuanto a el tema de la memoria, digamos, ¿no? Y me gustó compartirlo porque particularmente fue desde desde el arte como herramienta de construcción de conciencia social, digamos, ¿no? Como una herramienta de mensaje
reflexivo, autorreflexivo, o sea, desde lo que a mí me generó trabajar en una obra así, como artista, y lo que yo busco, pretendo o espero compartir como mensaje, y con la expectativa de crear conciencia, digamos, ¿no? Entonces, está bueno que nuestro transitar como artistas, en la formación como artistas, tenga algo que ver con eso, digamos, ¿no? De pensar y elaborar algo en sentido autorreflexivo, pero también en una reflexión en relación al otro y a la creación, como les digo, o a una actitud crítica a nivel de conciencia social. Aunque veamos ciclo for, condicionales, if, pintemos con RGB al principio, pero bueno, en la medida que las prácticas, las consignas se vayan abriendo en la complejidad, que puedan ir incorporando esos temas, o por lo menos que lo tengan ahí como actitud a futuro. Yendo a lo específico de la programación, en este caso, les hablaba de este concepto de urna en cuanto a una selección pseudo aleatoria de los contenidos. Si yo cada vez que voy a elegir un elemento hago un random, es muy probable que en algún momento salgan, cada vez que se abre el cajón se dispara un contenido, ¿no? Si yo lo cierro y lo vuelvo a abrir rápido, o sea, de hecho si lo suelto se cierra solo el cajón, ¿no? Entonces tengo que sostener, si uno abre y suelta, se corta, si lo vuelvo a abrir enseguida continúa el mismo contenido para no cortar el relato, pero si lo suelto y lo vuelvo a abrir dentro de unos segundos, o es como si viniera otra persona, eh, se dispara una siguiente secuencia. Si yo hago un random cada vez que elijo que abro el cajón, es probable que vuelva a ejecutar la misma secuencia y que quede postergada. Digamos, a nivel estadístico todo se va a repetir en el tiempo la misma cantidad de veces, pero a nivel, digamos, de relato, de presencia o de experiencia, digamos, del usuario, en este caso, de la visita, eh, se, digamos, se busca ese ordenamiento aleatorio, pero ordenado en lista. Eso lo podemos ver en algún momento. eh, no sé si ustedes vieron, por ejemplo, en la programación, el uso de array, de arreglos. Voy a ver las caras, a ver quiénes más o menos hacen así. Eh, Algunos sí. Y quiénes, bueno, generar varios. Y algunos, por ejemplo, pero yo sigo manejando, digamos, armando un termómetro de cómo viene el tema. Quienes no vieron o no entienden el tema de array, de arreglos. Si me quieren hacer así, por ejemplo, porque no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ir usando más adelante. Pero alguno no maneja ese tema. Ahí veo una mano y bueno, los demás no veo las cámaras, pero ya veo algunas manos. Bueno, entonces pertinente incluirlo al tema un poquito más avanzado en la programación. Este, bueno, de hecho, estos primeros temas que vamos a ver hoy, que van a ser las primeras clases por las que vamos a transitar, eh, ahora no sé si está hablando conmigo o... Ah, porque te voy a hablar pero no sabía si por el mic muteado. Lo que vamos a ver ahora en las primeras clases son contenidos que ya vieron, digamos, ¿no? En la mayoría de los casos, desde JavaScript, algunos con Open Framework, quizás con otros lenguajes C++, me habían comentado. Y lo vamos a ver en sentido elemental para que todos se puedan sumar al tren. Y las primeras consignas van a ser quizás elementales, pero la idea es que hagamos un repaso básico, que ustedes lo puedan adaptar eh, a su gusto, digamos, en la construcción de las primeras aplicaciones que hagamos, y que yo pueda ir monitoreando eso de, bueno, que todos van agarrando en processing, por lo menos, o sea que lo que ya hayan visto lo puedan volcar a processing. La semana pasada vimos la descarga de processing. De paso les voy a poner acá, o si alguien quiere por ahí en el chat
poner el link a la planilla de asistencia. Quizás algunos hoy, es muy probable que algunos hoy se estén sumando por primera vez. Si alguno puede poner acá entre los comentarios el link de la planilla, esa Camila lo compartió. Es una planilla de Excel donde entran y ponen un comentario en la fecha de hoy, en su nombre, insertan un comentario con la letra P, a mí me marca la casillita de un comentario, y lo dejan así, no ponen el check verde, digamos, no ponen aceptar ni nada, simplemente ingresan el comentario y ya está. Ya habíamos visto que si ponen el check desaparece el comentario, ¿no? Yo la clase pasada puse el comentario, pero no se me puso la P porque puse el check verde. Bueno, manejemos también, si quieren hoy, si alguno tuvo inconveniente la semana pasada, se ingresa una P, un comentario también por la clase pasada. Eh, Esto más que todo, lo tengo para marcar y tener un seguimiento, digamos, ¿no? De la concurrencia y de lo que está pasando en estos encuentros sincrónicos. En todo caso, hoy si yo consigo grabar bien esto y publicarlo y alguno lo ve después y lo está viendo ahora esto grabado, y le da like y se suscribe al canal y toda esa cosa, lo agréguese un comentario, en todo caso un comentario como de diferido, y yo ya sé que lo vieron aunque sea grabado, ¿sí? Aunque no se hayan podido conectar, lo vieron grabado. Bueno, vieron que subí también una explicación del espacio de trabajo de processing en el espacio virtual de la TAM. Ahí voy a ir subiendo otros tutoriales que pueda llegar a preparar, así explicaciones más específicas, las voy a ir poniendo ahí para que puedan revisarlas. Eh, y habíamos visto, con los que estuvieron, espero que en general hayan todos hecho el proceso de eh, conectarse, de descargarse Processing y de por lo menos tener su entender o familiarizarse un poquito con el espacio de trabajo. ¿Alguna pregunta al respecto, con respecto a la descarga, con respecto a abrir Processing, a iniciarlo? Este es el momento. Sí. No, no, por lo pronto no. Yo hice un repaso de la potencialidad, ¿no? De incorporar posibles librerías, pero no. En el modo de Java, así como está, y sin agregar librerías, trae 5 librerías de base, creo, 5 o 6, entre las que ya está el video, sonido ahora también, y algunas más, así básicas, como conexión a puerto de red y OSC, creo que ya está de base también. Este, pero no haría falta, por lo pronto. ¿Otra pregunta? Sí. Ah, cierto, es verdad. Sí, no me acordaba de eso, pero sí, es verdad. Tendrías que pasárselo a alguien que tenga Mac y que lo compile. Esa acción, esa acción de exportar es la tarea de compilar, ¿sí? Compilar una aplicación. Ahí, ahora que yo dije así como compilar con cierto énfasis, son palabras que estaría bueno ir haciendo como un glosario, porque son palabras eh, propias de la programación, digamos, ¿no? Entonces por ahí. Sí, sí, sí. O en este caso, no necesariamente una técnica porque es como un proceso, es una acción, digamos, ¿no? Es como el momento en el que la aplicación que yo la tengo escrita en código fuente, al compilarla estoy, digamos, como convirtiendo ese código fuente en lenguaje de máquina para el sistema operativo correspondiente, digamos, ¿no? Entonces, por ahí podríamos, me gustó la idea, yo me voy a anotar acá,
eh, me voy a anotar armar un glosario. Y por ahí podemos ir sumando palabras. No por el hecho de, por ejemplo, compilar. No por el hecho de profundizar en el sentido de la palabra y de hablar demasiado técnicamente de esos conceptos que vayamos sumando, sino también para tener una idea del repertorio relativo a la tarea de la programación, ¿sí? Para eh, usar, digamos, términos, afinar el uso de nuestros términos más parecidos a como lo haría un analista en sistema. Sería ya como demasiado, pero sí rumbear para ahí, digamos, ¿no? Para el lado de cómo lo haría un programador formado, digamos, desde una ciencia más exacta. Pero bueno, nosotros como artistas, en lo posible, cuando nos referimos a la programación, usarlo en términos más apropiados, digamos, ¿no? Y enriquecer nuestro vocabulario relativo a la programación. Otra pregunta con respecto a processing. No sé si... Nada. Sí, Gustavo. Ah, dale. No. Esta obra, lo llegué a comentar, no está hecha con Processing, está hecha con Open Framework, el mapeo. Eh, pero está buena la pregunta. Yo lo que había aclarado en ese momento que en este sentido también se podría usar Processing de la misma manera. Acá está de base, está todo hecho con Open Framework. Están en realidad generados los videos, las secuencias de fotogramas de las animaciones y los audios. Y hay una librería de Open Framework que es de mapping, de mapeo, y sirve para mapear superficies, digamos, para machar, digamos, las superficies de clips de videos, mapearlos en la perspectiva. Esa misma aplicación de Open Framework detecta el evento de teclado. ¿Se acuerdan que les he dicho como dispositivos de sensado? El cajón está conectado de manera muy simple a una interfaz digitalizadora de teclado. ¿Vieron cuando desarman un teclado que tiene una plaquetita? Esa plaquetita se puede conectar conectando dos bornes de esa plaquetita. Pueden disparar el evento de una tecla. Bueno, esto está funcionando así, ¿no? En una plaquetita está puenteado a un interruptor que detecta que se dispara cuando se abre el cajón. Cuando se cierra, vuelve a cortar la tecla. Bueno, ese evento de teclado está disparando la secuencia de animación, una por turno, digamos, ¿no? Cada vez que se abre. Eh, y bien, bueno, de processing, vamos por acá. Eh, Habíamos visto un poquito, yo les había mostrado un poco la semana pasada y habíamos visto, está en el video explicativo también, el espacio de trabajo. O sea, no me voy a detener mucho en eso. Ya vamos a empezar a conocer un poco más el espacio de la aplicación de processing. Este, o sea, en resumen, quedó bastantes aplicaciones. Acá yo, por ejemplo, tengo dos ventanas de código de una aplicación, ¿sí? Cada ventanita de esta es un editor de texto donde yo trabajo en el código fuente de mi aplicación. Yo escribo acá el código fuente, estoy generando un programa que, como decíamos hoy, lo voy a compilar en algún momento para que esta aplicación corra en mi sistema operativo o en cualquier sistema operativo. Pero también lo que tiene processing, todo esto que estamos viendo, que yo está explicado en el video, es una IDE también para sumar, por ejemplo, al glosario. La IDE es el de un lenguaje, por lo general. O sea, cada lenguaje tiene su IDE.
Y hay IDEs que son para varios lenguajes, son un entorno de desarrollo integrado, en inglés, ¿no? La sigla. Este entorno tiene su editor de texto para trabajar en el código fuente y tiene eh, la herramienta simplificada de, por ejemplo, colorear cuando detecta un nombre de una función. ¿Sí? Si yo escribo una palabra que forma parte del repertorio o del lenguaje reservado del sistema, del lenguaje, perdón, eh, es una palabra reservada del lenguaje, me la colorea en azul, como que la detectó. Esto es una función. Eso hace el IDE, digamos, el editor simplifica eso. ¿Quién dice acá? ¿Se puede usar otra IDE que no para processing? Sí, hay otras. No me acuerdo ahora cuáles, pero creo que Aptana es otro editor bastante potente muchos editores de código abierto empiezan a desarrollar, digamos, en realidad un entorno de desarrollo de, de processing, que yo quiero usar el lenguaje de processing para editar texto, editarlo como texto, necesito un programa que me encuentre, por un lado, las palabras que son funciones para mostrármelas que se escriben bien. Lo que hace también el IDE es que cuando algo está mal escrito, en este caso está bien escrito, pero falta algo entre paréntesis, me aclara esto. La función size espera argumentos de la forma size int int, ¿sí? Está esperando argumentos enteros entre comas acá, ¿sí? Dos valores numéricos. Eso es algo también del entorno de desarrollo, me está ayudando con eso. Después, en algunos casos, esto no lo tiene processing, pero yo creo que pronto se lo van a implementar, que si yo empiezo a escribir background, cuando voy escribiendo a veces con la barra o shift barra, depende de los entornos, me sugiere funciones que se llaman así. Entonces simplifican mucho la escritura, ¿no? Entonces, un IDE tiene un espacio para escribir código fuente muy pensado para su lenguaje, digamos, ¿no? Como esto de ayudas, complementos, un depurador tiene, que yo no lo uso, no sé si conviene usarlo, me parece. El depurador es una herramienta que cuando yo ejecuto este programa me va haciendo paso a paso la ejecución de cada línea y puedo ver en qué momento, en esta línea, cuánto vale una variable. Muy parecido o pensado casi como una prueba de escritorio, se llama también. La prueba de escritorio es algo que podemos hacer en papel. Cómo va ejecutándose línea a línea mi programa y qué va pasando. Entonces me sirve para entender, no, pero ¿por qué quiero hacer una ventana que pinte rojo y un triángulo azul? Y no sale, rompe o no veo el triángulo. Y si me pongo paso a paso, descubro que por ahí pinté el rectángulo y después hice background, y cuando lo estoy haciendo paso a paso, claro, con background tapé el dibujo del triángulo que había hecho en la línea anterior, por ejemplo, ¿no? A veces esas pruebitas de escritorio en papel ayudan a encontrar en cuestiones elementales las trabas de algo que no está saliendo y que les permite corregir digamos, una revisión simple nos permite corregir errores simples que nos permiten avanzar hacia una etapa un poquito más compleja, digamos, ¿no? Pero muchas veces los errores son cosas simples en nuestros programas. Bien, código fuente. Código fuente como habíamos visto, es la parte legible de mi programa, es el conjunto de instrucciones, lo que yo escribo. El código fuente puede editarlo yo como programador, algo que lo voy a mencionar ahora y como algo muy importante, y lo vamos a adoptar por norma. Yo me voy a dar cuenta que no me prestan atención si, por ejemplo, no hacen esto, porque lo voy a exigir. No, sí, lo voy a exigir. El uso de comentarios. En todos los lenguajes y en la mayoría tienen la misma sintaxis. En la doble barra para un comentario de una línea y el asterisco, barra asterisco y asterisco barra para comentar varias líneas. Comentario de varias líneas.
hasta que se cierra, ¿sí? Esta posibilidad de barra asterisco y asterisco barra sirve a veces para comentar una gran porción de código que no quiero que se ejecute. ¿Qué es el comentario dentro de la sintaxis del código fuente? O dentro del código fuente, que es un comentario, es una línea que el compilador o el intérprete no lo va a agregar, no lo va a considerar en la ejecución del programa. Entonces, empiecen sus ejercicios con un comentario diciendo, con mi nombre, ejercicio de tal cosa. Entonces yo puedo agregar referencia al código fuente de cuándo lo hice, para qué, quién soy, qué fecha, ¿sí? Y son también explicaciones que se pueden ir intercalando en el código para decir, por ejemplo, no van a ser siempre de este tipo, pero por ejemplo esta función define el tamaño de la ventana de la aplicación. Entonces me va quedando intercalado en el código comentarios que son legibles por mí como programador y como otro programador también, y me permiten, digamos, acá estoy diciendo lo que hace esa función, pero acá podemos poner evalúo si el puntaje llega a ganar. Entonces saben que en la porción de código que sigue se está evaluando eso. Entonces, cuando ustedes revisan el código, ya sea el suyo propio, de hecho, o el de otro, el de otra persona que lo haya hecho, encuentran referencias concretas, digamos, ¿no? Al código. Pero sí, por favor, incluyan en el código por lo menos esto. El código arriba de lo que están trabajando. Bien, cuando yo dije comentario, dije esto, lo que está comentado así, no va a ser interpretado o no se va a considerar en el momento de compilar o de que el intérprete ejecute esto. Tengo un mensajito acá en el chat. Bien. Ahora, este proceso de interpretar es justamente el momento en que el entorno de desarrollo, processing, dice, a ver, ¿qué escribiste? Lo voy a hacer correr como una aplicación. Eso lo hace un intérprete, y un compilador lo que hace algo muy parecido, pero dice, bueno, voy a armar una aplicación con todo esto convertido en este caso al lenguaje de Java, para que corra como Java, como una aplicación de Java, acá o en otros sistemas operativos. Insisto con algo, nosotros nos vamos a manejar con el código fuente, no hace falta que me envíen o que entreguemos o que compartamos la versión compilada, porque todos tenemos para abrir el código fuente en processing y ejecutarlo, ¿sí? Entonces lo ejecutan, compartimos código fuente, lo abrimos y lo interpretamos cada uno con nuestro ID de processing. Y el nombre de estos códigos fuentes se llaman sketch, ¿sí? Bien, voy a seguir con un pequeño ejemplito y ejecuto esta aplicación. Ahí casi todo esto que está comentado queda por fuera, digamos, del intérprete, y solamente se hace el size de 400 por 300. Bien, acá con esto tan sencillo, acá mi código fuente, acá mi aplicación en tiempo de ejecución, ¿sí? Esto que se ve acá al costadito es la aplicación en tiempo de ejecución. Si yo escribo, hago alguna modificación, diría, obviamente tengo que volver a ejecutar el intérprete para volver a aplicar la aplicación. No es tan obvia en realidad lo que estoy diciendo, porque algunos lenguajes van incluyendo esos cambios a medida que yo los escribo acá en el código fuente, se van actualizando en el resultado de la aplicación, pero no es lo más común. Entonces detengo y ahí ejecuto, o directamente ejecuto. Es lo mismo. Bien, ahí tengo mi aplicación con estas dos líneas de código. Bien, ¿cómo es el espacio de coordenadas? Esto lo había comentado ya también. El origen está acá en 0,0, crece en X hacia la derecha y crece en Y hacia
abajo. Y lo que vamos a ver hoy son nuestras primeras instrucciones de dibujo, y lo voy a cerrar con una consigna para que ustedes la desarrollen en el transcurso de esta semana, que va a ser, lo voy a anotar así ya también después la publico. Acuérdense que estas consignas a modo de desafío, digamos, ¿no? Es un ejercicio de desafío, no es un trabajo práctico, no es una entrega, le diría, no es obligatoria, pero es recomendable. Hacer una composición de ilusión o con ilusión óptica, o de ilusión óptica, vamos a ver. ¿Sí? Vieron que hay muchos recursos visuales para lograr ilusiones ópticas. Si googlean van a encontrar enseguida, no hace falta que yo les muestre nada ahora, pero digamos diferentes técnicas de conectar por cercanía, diferentes ángulos rectos. Eso genera, digamos, hay principios de percepción que nos fuerzan a interpretar la imagen de determinadas maneras. Entonces, cuando uno pone en jaque al ojo humano, está, digamos, como generando ese ejercicio en la percepción. Acá, a ver, Nicolás dice, ¿sería algo del tipo de círculos negros y blancos? Sí, sí. Si buscamos, si yo hago una pequeña búsqueda de ilusiones ópticas, van a encontrar por ahí cuestiones más fotográficas, eh, que tienen que ver con mentir por la perspectiva, etcétera. Pero piensen en cosas como estas, digamos, ¿no? O sea, acá hay algunas que se logran, que a mí me gustaría por ahí recuperarlas cuando veamos ciclofor, que es las estructuras repetitivas, porque esto se podría lograr mucho mejor con ciclofor. Pero algunas más simples, sin necesariamente generar tantas repeticiones, se pueden lograr. Por ejemplo, línea corta, línea larga, les voy a mostrar. Que parece que una es más larga que la otra, pero son iguales. ¿Sí? Acá se ve un segmento que parece más largo que el otro, pero estos dos segmentos son iguales. Este es un ejemplo típico de ilusión óptica. Estas dos figuras, esto tiene por ahí muchas curvas, pero con juxtaposición de algunos factores se puede lograr enseguida algún fenómeno, eh, digamos, tramposo para la percepción, y logrado con herramientas de dibujo, ¿sí? de processing. Ese va a ser como un ejercicio. Les diría, por ejemplo, ya que vimos la semana pasada, vimos algo de pfont, no, de pfont, perdón, de fuentes, que incluya el nombre de cada uno. No, que incluya tu nombre, vamos a poner. O sea, agreguen a la composición visual el nombre de ustedes, como el nombre de pila, digamos, el apodo, lo que quieran, que se pueda ver ahí, digamos, dentro de la composición, e incluyan también algo de tipografía con el texto. La manera de postearlo, eh, estaría bueno que hagan una captura del cuadro generado, y lo suben en el foro. Yo voy a abrir un temita en el foro y suben la captura y suben su código, ¿sí? Suban el código, porque ahí la gracia también va a estar en que alguno pueda tomar como referencia el código de otro, pero en todo caso trabajar en alguna variante. Si lo usan como base, demasiado como base, citen la fuente por lo menos, tomando el ejemplo de tal, ¿sí?
Es una buena práctica eso. Yo después les paso en limpio lo que les voy a dejar entonces como consigna. Hacemos un programita que dibuje una ilusión óptica, un fenómeno que genere un fenómeno de ilusión óptica, que incluya mi nombre en la composición. Hacen una captura de ese cuadro y lo postean en el foro junto con el código fuente. Digo hacen la captura porque pueden es más fácil verlo en ese caso, ¿sí? No tener que bajar todos los códigos para ir ejecutándolo. Bien, en relación a eso, fíjense, les voy a pasar acá una función y vayan en la medida que puedan, vayan tomando notas de las funciones que vamos agregando nosotros a nuestro repertorio para que ya tengan ustedes un repertorio de las funciones que ya vamos viendo. Esta función no es muy común, pero es una función bastante piola para esto, por ejemplo. Fíjense que yo primero que nada voy a guardar mi sketch, lo voy a guardar en un lugar de mi aplicación del disco para saber bien dónde está. Voy a poner la fecha de hoy, 29. Bien, fíjense que incluía una instrucción dentro de mi sketch. Esperen que se está guardando. Y acá lo voy a comentar. Esto guarda una imagen con el fotograma actual. ¿Por qué digo fotograma actual? Porque después vamos a ver que las aplicaciones de processing también son dinámicas a lo largo del tiempo. Hasta ahora nosotros estamos trabajando en un modo estático, que estamos construyendo un cuadro, un fotograma solo, y eso es toda la aplicación, ¿no? Pero cuando se ejecuta esta línea, lo que se hace es, fíjense que voy a ejecutar acá, se guarda un archivo de tipo de imagen en la misma ubicación donde está el sketch. Según el tipo de extensión, va a ser el tipo de imagen. Si yo además lo guardo como PNG, fíjense que cambio acá el nombre, vuelvo a ejecutar esto, me voy a la carpeta del sketch, que esto es sketch, mostrar carpeta del sketch, o control K o command K según el sistema operativo. Acá tengo junto a la carpeta del sketch un JPG y un PNG. Los dos bastante simples, ¿no? En esta vista de un rectángulo rojo, ¿sí? Es la composición del fotograma. En ese momento se genera un JPG. Si yo vuelvo a ejecutar, cuidado con esto, si vuelvo a ejecutar la aplicación, por ejemplo, ahora voy a armar un cian, creo que sería, a ver, amarillo, sí. Estoy sobreescribiendo el archivo, la captura, ¿sí? O sea, cada vez que guardo la imagen, la estoy, si ya existía, la estoy sobreescribiendo, ¿no? Digo que si quieren generar varias versiones, tienen o que ir respaldando esta copia, sacarla a otro lado, o hay que buscar otra manera de generar el nombre para que no sea siempre el mismo nombre. Sugerencia, no lo vemos ahora, pero sugerencia, usar funciones de date y time. O sea, armar que el nombre de archivo se incluya acá, se concatene con la fecha, por ejemplo, la fecha, hora, minuto y segundo. Entonces yo sé que cada vez que se guarda tiene un nombre diferente de archivo, ¿no? Esto ya que está, esta es la manera de concatenar en processing, que es concatenar a una cadena, agregarle otra cadena. Ahí yo estoy, digamos, a una porción de cadena le estoy agregando otra porción.
Si en el medio puedo agregar una variable, eh, no es date, es day, creo que es. Pueden poner year. Por ejemplo, eso ahí le agregaría el nombre del año del reloj. Lo voy a mostrar acá como ejemplo. Ejecuto, me voy a la carpeta del sketch y ya tengo mi captura 2021, ¿sí? Si además de year le agregan month, day, hour, minutes, seconds, estarían nombrando todo una secuencia ya con nombres hasta la diferenciación de segundo. Entonces es muy raro que haga más de una captura en el mismo segundo, ¿sí? Bien, como en JavaScript más o menos. Supongo lo de la concatenación o lo de los nombres de fecha, capaz. Era eso, no sé lo que decía Nicolás, lo que aporta Nicolás. Bien, entonces para esto vamos a repasar ahora algunas funciones relativas a el dibujo. Tengo acá mi ventana. Vamos con un verde un poquito oscuro. Y vamos a hacer un ejemplo de dibujo de dos círculos superpuestos. Por ejemplo, ¿cuál es la instrucción para dibujar círculos? Que en realidad el círculo es una forma de elipse, digamos, ¿no? El círculo es una forma en la que el ancho y el alto se corresponden. La función es elipse, el centro, que si ponemos, por ejemplo, el centro de la ventana, y después el ancho y el alto. Estas funciones que estamos viendo acá están en el ATAM virtual, están en las referencias, la van a encontrar muy fácil en la guía rápida de processing, que hay instrucciones de dibujo, y la van a encontrar también un poquito más desarrolladas en Processing, un lenguaje para todos, ¿sí? No me acuerdo ahora las páginas, pero ustedes buscan Elipse y van a poder encontrarlos ahí rápidamente. Bien, si yo ejecuto esto, vamos a tener hasta acá un programita hecho con un círculo de 100%, donde 100 es el ancho y 100 es el alto, en este caso, y el centro está en 200,150. ¿Se acuerdan cuando vieron matemática en la primaria o secundaria? Más que todo en la secundaria. A ver si, por ejemplo, vamos a hacer dos equipos, equipo A, equipo B. Equipo A va a ser hasta apellido con M. Equipo B de la N en adelante de apellido. Equipo A y equipo B es muy parecida a la consigna, así que se las digo al mismo tiempo a los dos para una competencia justa. Equipo A va a ser de este lado, equipo B de este lado. Acuérdense, equipo A de la A a la M, de la N a la Z, el segundo equipo. Y dibujen, hagan la instrucción que dibuja dentro de esta ventana, la instrucción que dibuja este círculo. A ver si tengo, no tengo ahí para dibujar. No tengo. La instrucción que dibuja el círculo yuxtapuesto y que entra, toca, es tangente a este borde acá y tangente a este borde acá. El equipo B del otro lado. Tangente a este borde acá, tangente a este borde acá. A ver, ¿quién es el primero en mandar la instrucción elipse? No sé cuánto, no sé cuánto. No sé si es del mismo tamaño, ¿eh? El tamaño surge de calcular acá el diámetro disponible.
casi como un acertijo numérico. Tenemos el ancho total. Qué fea que quedó esa frase. Toca el borde de la ventana y un lado del círculo. Exacto. Toca un borde acá, toca un borde acá. Eso nos da el diámetro. Acá también tenemos otro diámetro. A ver si veo cara de estar trabajando. Bueno, algunos se ve que están con celu, están encima. Ahí creo que lo hice. Ahí está L, el equipo A. A ver, elipse. Rojas, equipo B. Tenemos el registro acá en el chat. Vamos a ver, equipo B. Rojas. Copio y pego, Parece medio raro esto. Acá voy a corregir algo de paso. Hate es GHT. Es más fácil cuando lo escriben acá en el entorno y les corrige esto, ¿no? Yo también siempre me confundo. Alterno el HT. ¿Cómo? Ah, sí, sí. En realidad tendría que estar descalificada la participación. No, no. Igual hay algo raro acá en la cuenta que hiciste. Pero más o menos. Fíjense, equipo roja, roja del equipo B tendría que haber sido de este lado. 0,g dividido 2 es 0 en x. Y g dividido 2, está bueno ya para introducir el tema, es el alto de la ventana. Height es el alto de la ventana dividido 2 es justamente 150. O sea, 300 dividido 2 es 150. Es otra manera de expresar lo mismo. Y bueno, 200 te daba el tamaño y 100 de alto. No es un círculo. A ver acá. Siguiente opción. Candelicia abandonó en el camino. Mercedes. 300, 200 puede ser, Vamos a ver. Después vamos a hacer la cuenta que corresponda. 300, 200, 100, 100. No, no. Ahí tenemos otra oferta. Arán Leguiza. Ahí va queriendo, me parece. A ver, este es el de Arán. No. Ah, puede repetir la pregunta. Bueno, la voy comentando. Javier estaba preguntando acá. Capaz que ya hay alguna solución que lo resuelva, pero la muestro. Dibujar de este círculo que habíamos hecho nosotros acá, dibujar un círculo. ¿Cuál sería la instrucción para dibujar un círculo que se juxtaponga en este borde y el borde de la ventana y tenga este diámetro, digamos, ¿no? A ver, Paula. Esto. A ver. Sería este de acá. Fíjense que acá aparece algo también. Cada instrucción de elipse va apilándose arriba de las anteriores, ¿sí? O sea, cada instrucción de dibujo lo que hace es pintar los píxeles de la ventana. Entonces, como también pinta el relleno del círculo, eso es lo que hace que esté tapando los círculos anteriores. Ocampo. Vamos a poner Juana. Ahí me faltaba el punto y coma. Casi. Esto creo que, bueno, lo mismo del Juana o el de Paula se dio bastante similar
la posibilidad de tocar el borde, pero faltaría que toque el siguiente borde del otro lado. Sí. ¿Y lo aportaste? Ah, hay varios más acá, perdón. Ah, no scrollé muchos más. Había varios más. Voy a seguir un poquito la rueda justamente. En, acá no importa. Corrijo acá esto, ¿no? Elipse con E minúscula y con doble L. Eh, punto y coma al final. 50, 150, 200. Está muy a la izquierda. Eh, alguien más que abandonó acá. Eh, Gregorio, a ver. ¿Cuál sería la de Gregorio? No, es otro círculo chico por acá. Es superpuesto al otro. Eh, ya algunos lo que están haciendo lo ejecutan y funciona, ¿no? Supongo. Acá hay... este, bueno, voy a hacer uno más. Este también está muy al borde, me parece. Bien. Eh, este era, Ivana, vos decías que te había salido, pero no, está pegado acá, pero no pegado a este lado. ¿Sí? Churro está acá en el fuente. Eh, 200, 150 es el centro de tamaño 100, 100. Si quieren, o sea, acá alguien rompió el processing. Pusiste una llave por acá, Malen. Reinstalé el sistema operativo. Bueno, la llave, esta llave es rara que haya puesto ahí, no sé. Sí, te caía el FBI a tu casa. A ver, Ariel. Bueno, alguien había puesto que había poniendo todo el código. No, o un noval. Bueno, a ver. Alguien dijo que puso todo el código. Capaz que hay algunos que iba. Después si algún. Si un escribano quiere. No, esto de 100% no. Miren, a ver, yo voy a sacar una cuenta de ver si sale. Tenemos acá un círculo. Miren lo que voy a hacer. Voy a poner acá, antes de todos estos elipses, incluso de este, voy a poner la instrucción no fill, que es una instrucción relativa al relleno. La instrucción no fill le quita relleno a las figuras que estoy por dibujar. Fíjense que dibujamos una con relleno por defecto, porque no habíamos puesto nada de relleno, el blanco es por defecto, pero desde el no fill es como que establece las propiedades para las siguientes instrucciones de dibujo. Entonces todas mis instrucciones de dibujo van a ser sin relleno, ¿sí? Ahí están los diferentes intentos que fui copiando y pegando, ¿no? Entonces con esto les aclaro que si ustedes quieren pintar, por ejemplo, un círculo, vamos a poner que el primer círculo sea rojo, la instrucción es fill. Ahora volvemos a las coordenadas para sacar el cálculo. Pero si yo quiero que este primer círculo sea rojo, tengo que primero establecer el relleno rojo. Ya vimos cómo armar un rojo con RGB. Y fíjense que, bueno, después como voy a poner no fill,
ya estoy descartando la configuración de relleno para las instrucciones que siguen. Entonces, como processing funciona pintando los píxeles, yo tengo que decirle, con la instrucción elipse digo, pinta estos píxeles. Bueno, antes les digo, seteo en rojo el relleno, seteo el espesor de filete, le quito el color de filete, etcétera, otros parámetros, pinta con esos parámetros. Y queda establecido. Sigo pintando con esos parámetros. Fíjense que si yo al final de todo hago un fill azul, no afecta a ninguno de los círculos, porque todos los círculos ya fueron pintados, ya fueron dibujados, digamos, ¿no? No es que yo dibujo el círculo y lo relleno, como si le agregara pintura. ¿Tá? Bueno, fíjense, tenemos un círculo dibujado. Yo lo voy a escribir, en todo caso, acá, a continuación de esta línea. Yo haría esta cuenta. Elipse, porque quiero dibujar una elipse. Y tengo que, por un lado, descubrir o encontrar la coordenada del centro. Y por otro lado, la dimensión de este círculo. Vamos con el equipo A o equipo B. Voy con yo sería B de Bedoyan, sería el equipo A, perdón. Voy con el equipo A, juego para el equipo A. ¿Cuál es el centro de mi círculo que iría dibujado acá? El centro es el medio, o sea, acompáñame a este proceso de pensar geométricamente los espacios y traducirlo a coordenadas numéricas. ¿Sí? Se van a encontrar mucho con esto, es decir, bueno, quiero dibujar un círculo que esté centrado acá. ¿Cuánto vale esto? Bueno, esto que está acá es el medio de este segmento. Este segmento, ¿qué dimensión tiene? ¿Qué valor tiene? Tiene el centro de la ventana menos la mitad de este círculo que está acá. Claro, lo puedo escribir así, 200 menos 50. O sea, 200 es la mitad de la ventana, 50 es el radio de este círculo, porque el círculo tiene 100 de diámetro. ¿Sí? Este círculo es este círculo rojo que está acá, 50 es el diámetro, es el radio. Exacto, exacto. 200 es 400 dividido 2, 200. 300 del alto de la ventana dividido 2, 150. Bueno, ojo, ese segmento es este valor, todo este valor. Si yo ubico el círculo acá, no quiero que este sea el centro de mi círculo. Necesito esta dimensión ahora encontrar la mitad. O sea, a esta cuenta la divido en 2, es la mitad. Si lo hacen matemáticamente, esto le da 175, sí. 150 dividido 2. ¿Por qué puse, si quiero hacer la expresión matemática para dividir, por qué puse esto entre paréntesis? Porque el menos separa término. Si yo no pongo los paréntesis, lo que estaría haciendo es 200 menos 25. ¿Sí? Yo necesito, ya había encontrado ese valor, lo había encontrado a 200, le resto 50, me queda ese valor. Lo divido 2, me da 75. Eso para X, para encontrar el centro de este círculo que va acá. ¿Cuánto es el centro en Y? ¿Sí? Le estoy restando este pedacito del círculo rojo. Ahora, el alto es el alto de la ventana, que es 300, dividido 2. O sea, este alto de la ventana lo divido 2 y ya encontré 150, digamos, ¿no? Eso es el centro de mi círculo. Si yo lo hago ahora de tamaño 20 por 20, un círculo chiquito, para que ya vayamos viendo, van a ver que ya tenemos un círculo dibujado acá, en el centro de este espacio. Lo que me falta encontrar ahora es el diámetro de este círculo que tengo acá. O sea, todo este ancho, que ya lo habíamos encontrado. Es 200 menos 50.
200 menos 50. Y el mismo alto para que sea un círculo justamente y no sea una elipse. Entonces si alguien... Ahí está el círculo. Ping. Esto está bien, digamos. Escribir los números en expresiones matemáticas es válido. Y es hasta recomendable. Incluso algunas cuentas pueden salir de expresiones como estas. ¿De dónde salía 200 para el primer círculo? De el ancho de la ventana dividido 2. Eso lo puedo escribir como width dividido 2. Perdón, no lo voy a hacer ahora porque lo voy a hacer en un ejemplo más simple para no marearme, si no va a quedar demasiadas cuentas con esto. Voy a simplificar, perdón, rebobino. Esto pueden así escribirlo con cuentas matemáticas o podemos hacer, dijimos 200 menos 50 dividido 2 me daba 75, escribo 75, 300 dividido 2 es 150, 200 menos 50 era 150 y 150. ¿Está? Digo que es, voy a comentar esta línea. Si ustedes hacen el cálculo de decir, este círculo que quiero dibujar acá tiene que estar acá en 75,150 y de tamaño 150 por 150, es válido si lo escriben así, pero les recomendaría que vayan pensando esta lógica de expresar las operaciones para poder después realizar otros procesos sobre el cálculo de las coordenadas. Bueno, no sé, acá lo escribí como para ver si alguien lo había escrito así más o menos, o alguien del equipo B que haya escrito F es equipo A. No sé si... No, acá estaba bien, pero era el equipo B. Sí, este. Ahí está, este está del otro lado. ¿Quién habla? Matías. ¿A dónde lo mandaste? Perdón. Acá pusiste todo el código. Lo pusiste, pero me da 100, tendría que estar en 75 por el cálculo que hicimos recién. Lo mandé. Ajá. El escrutinio. Acá. Ah, está bien. Correa. Gustavo, ¿no? Sí. Bueno, sí, igual, perdón, no me voy a meter ahora finito a ver quién había puesto. Este, los primeros tuvieron su chance y no, eh, erraron. Este, está bien. Bueno, bueno, o les queda a título personal si lograron, digamos, geométricamente lo que querían, que bueno, eso por un lado. Eh, Después les voy a dar algunas consignas más para que los prueben ustedes, ¿no? Ahora, había creo que sí alguno para la derecha, pero es básicamente este mismo círculo, solo que acá a esta cuenta de 250 menos 50 dividido 2, en todo caso sería... Hay cuentas muy fáciles como esta, es decir, 400 menos esa cuenta. O sea, si esto me separaba de la izquierda y me daba el centro de acá, la ubicación en espejo para el otro lado es, o sea, si esto valía 75, del otro lado es 400 menos 75. O sea, el ancho de la ventana menos 75. Esto como está acá.
Yo intencionalmente acá hice bastantes cuentas matemáticas para desglosar los segmentos. Ahora, también, si ustedes van a componer, o si hacen una composición visual y arman algo como esto, de coordenadas, de hecho este ejercicio que yo les pido ahora, más de este tipo, dibujo un círculo acá, dibujo una línea, un trazo, etcétera, lo van haciendo con cálculos de coordenadas, ¿sí? ¿Cómo es el espacio de coordenadas? Ya lo vimos, y cada uno de estos puntitos es un píxel. Les voy a mostrar un ejemplo que se los voy a agregar en los ejemplos de la clase. Un sketch de processing, o sea, les voy a dar el código fuente de esto que les muestro ahora acá. Es un programita para ayudarles a entender dinámicamente el espacio de coordenadas de processing, ¿sí? Fíjense que acá, digamos, yo estoy dibujando en la ventana la coordenada resultante del mouse. Ven cómo crece en X, ven cómo crece en Y, y cómo sería la instrucción para dibujar este círculo que está acá, ¿sí? Esto que yo estoy haciendo, cambia el modo, esperen. Ahí está. Este es el modo por defecto de processing. Me queda ahí está. El modo por defecto de processing, yo le paso a un círculo esas coordenadas, ese ancho y ese alto, y se dibuja en esa coordenada. Belén. Bueno, ya contesté, creo, la pregunta de Belén en el chat. Perdón. Si hay algo que me pasé, alguna pregunta en el chat que me haya pasado, me la hacen de nuevo, se abren el audio y me preguntan. O sea, en relación a esa pregunta de cómo componer visualmente en processing, ahora la idea es que ustedes se familiaricen con el espacio de coordenadas. Entonces sus instrucciones van a ser a través de instrucciones de dibujo, elipse, de line y otras más. Ahora les explico la sintaxis de eso. Van a ser composiciones visuales para, digamos, con parámetros numéricos. Más adelante, lograr una composición visual puede incluir un JPG, incluir un PNG, digamos, ¿no? O sea, dibujo en otro lado, en otra aplicación, genero un JPG y lo traigo y lo represento. Pero acá la idea es que se familiaricen eso, con el espacio de coordenadas. Y con las instrucciones de dibujo, porque nosotros podemos ahora en este punto generar composiciones visuales con instrucciones de dibujo a mano, pero esto nos deja un paso de crear aplicaciones o, digamos, construcciones visuales de arte generativo, por ejemplo, donde yo genero una secuencia de círculos en base a parámetros de programación, de consultas, digamos, que yo puedo parametrizar lo que voy generando, digamos, ¿no? Ahora, voy con empiezo con un programita nuevo de círculos para terminar de ver la sintaxis de elipse, y después vamos con otra instrucción. Voy de vuelta con void, perdón, vamos con hago un repaso de los parámetros de color, o sea, cómo manejar el color o propiedades de color, digamos, de las figuras, propiedades de color de las figuras. Para manejar el color tenemos fill, como lo habíamos visto, que arma el relleno. Y ahora vemos cómo. Tenemos no fill, quita el relleno, o digamos sin relleno. Stroke
es para armar el color de borde, color de filete sería. No stroke es sin filete. Si termino de escribir esto en términos de sintaxis, sería algo así, como fill, mi color, vamos a poner acá. No fill no lleva parámetro porque simplemente le quita el relleno. No stroke le quita, voy a cambiar el orden para que quede más parecido. O sea, no, no, estaba bien, perdón. Stroke también lleva un color que puede ser expresado de diferentes maneras. ¿Se acuerdan? Ahora lo vamos a repasar de vuelta. Y no stroke dice que las figuras van sin relleno, sin filete. Y quedaría stroke weight, espesor, y es espesor en píxeles de los filetes. Esas son las 5 instrucciones principales para ver el tema de cómo modelar el color de las figuras. ¿Cómo armamos un color con la instrucción fill? Por ejemplo, si quiero dibujar un círculo que ocupe toda la pantalla, o sea, centrado en el medio de la ventana, y acá ahora sí me animo un poquito más a esto. ¿Dónde está la coordenada del centro de la ventana? Para pasársela como centro al círculo que estoy dibujando. Es el ancho y el alto de la ventana dividido 2 respectivamente. O sea, yo calculo un valor numérico para el ancho, para la coordenada en X, y un valor numérico para la coordenada en Y. Elipse, siempre estamos hablando en los primeros dos parámetros de una coordenada. Y siempre las coordenadas son dos valores, ¿sí? Siempre una coordenada tiene un factor, una dimensión en X y una dimensión en Y. Y después el ancho y el alto. Y si yo le paso directamente el ancho de la ventana y el alto de la ventana, estoy haciendo un círculo ubicado en el centro que tiene por diámetro el ancho de la ventana y por alto, digamos, diámetro vertical el alto de la ventana. Acá aprovecho una pausita que no quería hacerlo para no cortar la explicación. Les iba a preguntar, pero creo que a ver si estamos de acuerdo, les iba a proponer lo siguiente. Me extiendo ahora 10-15 minutos más y redondeamos, porque cuando se iban pasando 8:30, digo, a ver, hago una pausa, pero como empezamos un poquito más tarde hoy y para no extendernos mucho más tarde, hacemos un solo tramo y ya cerramos dentro de 15 minutos, si les parece, porque tenemos bastante combustible. Bien, ¿sí? Me siguen 10 minutos más como para ver. Igual yo les voy a tirar acá algunas puntas y después se zambullen en las dos referencias bibliográficas que le pasé, que son Processing, un lenguaje al alcance de todos, y la guía rápida de Processing. Esas dos, en la guía rápida está mucho más simplificado todo lo respecto a dibujo, y en Processing, un lenguaje al alcance de todos, está un poquito más desarrollado cada explicación de instrucción de dibujo, y después, bueno, hay mucha más bibliografía o buscando las referencias. Pero sí quiero ahora, digamos, como repasar en qué quiero que presten atención, como para ustedes hacer este recorrido. En las instrucciones de dibujo que les pasé acá, o sea, cómo modelar el color y los bordes y los espesores de borde para dibujar imágenes. Ejecuto esta aplicación así simple como está. Tenemos acá la imagen, el círculo centrado en X, en Y, con su ancho y su alto, y tengo esta figura. Bueno, ahora si este círculo quiero que sea rojo
con borde grueso naranja, le pongo, armo el rojo, fill 255, 0, 0, y lo armo antes de dibujar la elipse. El espesor del filete lo voy a definir en 10 píxeles, y con stroke fijo también el color del filete. Dije un naranja, creo que es algo así, rojo con un poco de verde en la mezcla aditiva. Ahí definí los parámetros para que este círculo se dibuje con esas propiedades. Bueno, 10 no es tan grueso, voy a hacerlo un poco más grueso, voy a poner 20. Y quiero mostrarles acá otras particularidades en los parámetros tanto de color como de elipse. Hay funciones que manejan cantidad o tipo de parámetros de manera dinámica, o sea, diferencian o funcionan diferentes según la cantidad de parámetros. Por ejemplo, fill, voy a hacer esto más grueso todavía. Si el stroke yo le agrego un cuarto parámetro, es el nivel de opacidad. Por ejemplo, le pongo 50, 40, que es un número bastante chico, entre 0 y 255. Le estoy pasando ahora una opacidad bastante reducida. Es este nivel de opacidad que está acá. En realidad está tan transparente que yo veo la mitad de afuera y la mitad de adentro casi que no se llega a ver. Si lo pongo en 0, el nivel de opacidad es totalmente transparente. Es lo mismo que sería el equivalente a no stroke, digamos, ¿no? Ahí está en 0. Y 255 sería totalmente opaco, o sea, no tiene nada de transparencia. Pero en el medio, o por ahí por 100, más o menos, vemos ese filete naranja algo transparente. Acá. Ven que el filete va mitad para afuera, mitad para adentro, ¿no? Y ese nivel de opacidad lo manejan en este cuarto parámetro. Ahora, y ya habíamos visto con background, habíamos visto que un solo parámetro es escala de gris. Por ejemplo, 255 es blanco. Ahora, dos parámetros es escala de gris y nivel de opacidad. Esto es blanco, un poquito transparente. La semana pasada me metí con el azul y amarillo, ahora venimos con el rojo y blanco, voy compensando un poquito. Por pincha me refiero, ¿no? Profe, dice Rueda. ¿Cuál es el rango que va de la opacidad? Es entre 0 y 255. Es los mismos extremos de los demás colores. 0 es totalmente transparente y 255 totalmente opaco. O sea, 255 es lo mismo que no poner el parámetro, ¿sí? Entonces los valores de color manejan un parámetro para escala de grises, dos parámetros para escala de gris y su transparencia, tres parámetros para RGB y cuatro parámetros para RGB y transparencia. Si ustedes agarran acá la palabra y Control Shift F o Finding Reference o encontrar en la referencia, buscar en el manual de referencia, como nos había comentado Pedro, creo, había explicado con el clic derecho, les va a abrir una web. ¿Por qué no me abre? No, tardó en abrirlo. Ahí está. Y acá, si van a la sintaxis, se van a encontrar con este tipo de variaciones, que es justamente lo que les estoy explicando. Un RGB, como lo habíamos visto, expresado en hexadecimal, o acá está, un valor
hay más variantes también. Pasarle un valor de color también. O sea, una variable que tenga un color. Un poquito más complejo esto. Pero si le pasamos un parámetro solo es gris. Un gris, o sea, dos parámetros es gris y alfa. Tres parámetros son RGB o RGB y alfa. Y acá que pone V1, V2 y V3, está explicando que el valor puede ser rojo, verde o azul, o tono, saturación y brillo. Y eso ahí voy a poner un gran asterisco y lo dejamos pendiente para manejar otro modo de color. Por ahora manejamos RGB, ¿sí? Pero también se puede modelar colores con tono, saturación y brillo. Es muy piola para construcciones visuales. Otra aproximación que quiero que tengan es hacia la instrucción de dibujo rect. Fíjense que a rect también le voy a pasar los mismos valores de coordenada del centro y le voy a pasar de tamaño 100 por 100. Ejecuto esto y tengo acá un cuadrado. Por ahí voy a achicar el stroke weight en 2 píxeles y lo voy a hacer negro. Stroke 0. Stroke 0 es 0 es negro en escala de grises, ¿sí? Entonces ahí tengo ese rectángulo negro acá. Pero fíjense que la instrucción rectángulo también tiene 4 parámetros. Tiene la coordenada de origen, el ancho y el alto. Pero por defecto el rectángulo toma el centro, la coordenada es la esquina superior izquierda. Y el ancho crece hacia la derecha y el alto crece hacia abajo. A diferencia del círculo que la coordenada es el centro y el ancho crece hacia ambos lados y el alto crece hacia ambos lados, desde el centro hacia afuera. ¿Sí? Entendiendo estas dos diferencias de interpretar la coordenada de origen, en realidad también me anticipo a decirles que se puede cambiar, o sea, también puedo, por ejemplo, dibujar un rectángulo que ocupe toda la ventana. Va desde la coordenada 0,0 y tiene por ancho, tiene justamente el ancho de la ventana por el alto de la ventana. Está relleno rojo. Vamos a sacarle el relleno también. No fill. Y ahí estoy haciendo los rectángulos, los dos rectángulos los estoy dibujando con borde negro y sin relleno. Y ahí está el de 100% y acá está el de ancho por alto de la ventana, ¿sí? El que equivale al tamaño de la ventana. Pero fíjense, esto es lo que quiero hacer énfasis, es que el origen del rectángulo es, esta coordenada es la esquina de la superficie, a diferencia del círculo que es el centro de la superficie. Esas dos interpretaciones de las coordenadas se pueden cambiar con elipse mode y rect mode. Rect mode. Las dejo escritas acá. Yo les voy a hacer un listadito junto con las instrucciones de dibujo, las instrucciones de elipse mode y rect mode, que lo que hacen es cambiar la manera en que son interpretados los rectángulos, y para eso era esta aplicacioncita que... ¿Dónde está? Esta aplicación que les tengo acá es justamente tocando la tecla M les muestra que cambiando el rect mode las coordenadas se pueden manejar de modo diferente. Si esto les resulta confuso, no se metan con esto por ahora. Dibujen
con el modo por defecto, que es el centro para las elipses y la esquina para los rectángulos, ¿sí? El rect mode corner es el valor por defecto para rectángulos, y el ellipse mode center sería este, es el modo para los centros de las elipses. Acá, center. Esto, les decía, si esto es confuso, lo vemos más adelante. ¿Sí? Elipse y rect mode. Ahora, ¿qué instrucciones quiero que manejen de dibujo? Elipse, rect, que ya mencioné recién. Line es bastante simple. Me arriesgo a dar que ustedes la busquen en las referencias teóricas. No sé si es sustractiva. Acá estaban preguntando. Ah, sí, hexadecimal y transparencia. Me perdí. Dos colores, ¿cómo es? No, dos parámetros. Ahí van a Rodríguez, según pregunta. Dos parámetros es una expresión de color y un nivel de transparencia. Sería el segundo parámetro. ¿Sí? Ese primer valor es una escala de gris o una variable que tenga un color, pero bien. Les estaba terminando de pasar acá las instrucciones que tienen para empezar a construir visualmente, digamos, hacer construcciones visuales. Elipse, rect, line, text, ya lo habíamos visto. Bien, y acá agregan estas dos, tres. Triangle, arc y point. Hay una set, es la más elemental de todas. Creo que no es tan fácil de usar set, pero está bueno si la investigan y la prueban. Les digo básicamente qué hace cada una y se fijan ustedes a ver, ¿cuántos parámetros usa elipse? 4. X, Y, ancho y alto. Bien. Rect, ¿cuántos parámetros? 4. En la esquina, tiki tiki, el ancho y el alto. Bien. Line, van a la bibliografía y se fijan, van a encontrar muy fácil. Line, 4 parámetros. 2 parámetros para la coordenada de un extremo de la línea, otros 2 parámetros para el otro extremo de la línea. Tan simple como eso. Text, ya lo habíamos visto, tiene 3 o 4 parámetros. El primer parámetro, no, perdón, 3 o 5. El primero siempre es la cadena de texto que quiero mostrar. Y los segundos parámetros son la coordenada. Más adelante, lo pongo acá, vemos tipografía y propiedades o estilos. O sea, cómo cargar una tipografía, cómo... Ahora tomo nota de cuál. Cómo cargar una tipografía, cómo cambiar el tamaño del texto, etc. Triangle son 6 parámetros. 2 parámetros para una coordenada, 2 parámetros para otra coordenada y 2 parámetros para otra coordenada. De, obviamente, un triángulo. Arc es muy similar a elipse, solo que incluye 2 parámetros más. O sea, los primeros 4 parámetros son el equivalente a dibujar una elipse, y al agregarle 2 parámetros estoy agregándole 2 momentos de la circunferencia como para definir cortes. Este lo voy a poner al final porque es también relativamente avanzado el tema de arc, porque nos mete en la cuestión de los ángulos.
¿sí? Para seleccionar un punto en la circunferencia yo estoy hablando de ángulos y eso no lo vimos todavía. Así que en todo caso arc más adelante. Lo pongo acá porque es una herramienta de dibujo que está bueno manejar, pero tiene su complejidad geométrica, digamos, ¿no? Eh, point es bastante simple. Es como apoyar un filete, hacer un puntito con el lápiz del filete. O sea, dibuja con las propiedades de stroke, dibuja un punto en la coordenada. Lleva dos parámetros. Es la coordenada donde se apoya un segmentito del filete. Quad es muy parecido a triangle con 8 parámetros. Paso 4 parámetros, 4 coordenadas y dibujo una superficie, un cuadrilátero, digamos, ¿no? Es casi como un rectángulo, pero irregular. Puedo formar un trapecio, un rombo, eh, no me salen ahora otras figuras, eh, pero puedo deformar las posiciones de esos rectángulos, de esa superficie rectangular. De hecho, se puede hasta formar un moño, porque puedo alternar el recorrido. Hay ejemplos de eso en las referencias. Set les decía, ahí está, un paralelepípedo. Me la complicaste. Me quería ayudar, Pedro, me la complicó. Set les decía que es la función por ahí más elemental de dibujo, porque es la posibilidad de pintar un píxel del tapiz, ¿sí? Es setear el valor de color de un píxel. Es muy raro armar un dibujo con instrucciones de set. En realidad se usa más con composiciones generativas, digamos, ¿no? Dentro de un ciclo for que recorre todo digamos, hago un ciclo for para ir de izquierda a derecha en las coordenadas y ir pintando los píxeles de alguna manera. Pero ese sería, digamos, como para pintar el píxel de un color, y creo que lleva 3 parámetros: el color y las dos coordenadas, o sea, el píxel correspondiente, digamos, ¿no? El x, y de ese píxel. Bueno, arc ya lo expliqué y nada más. Las dejo estas dos como separaditas por su complejidad, pero primer conjunto, junto con las propiedades de dibujo, es todo lo relativo a, configuraciones de dibujo y eh, jugando entendiendo la sintaxis por un lado y jugando un poquito con el espacio de coordenadas o con las coordenadas y las dimensiones. Quiero que se familiaricen con el espacio de coordenadas como está acá, y también les paso esta app para que les paso el fuente, ¿sí? Lo tienen que abrir y lo ejecutan con processing. El programa es un poquito más complejo de lo que venimos haciendo, porque de hecho para empezar es una aplicación dinámica con que vamos a empezar la semana que viene, ¿sí? Esta aplicación está corriendo en el tiempo, a diferencia de las aplicaciones que estamos viendo nosotros ahora acá, que tienen un solo cuadro. Sí. Digamos, yo les voy a dar un archivo como este. Así de paso van viendo, digamos, ya cómo manejarse. Lo voy a subir entre los ejemplos de clase. Voy a subir una carpeta zipeada, una carpetita comprimida, que va a tener, a ver, por ejemplo, les muestro alguna del año pasado, de otro ámbito, digamos, ¿no? Tengo acá, yo voy a subir una carpeta comprimida con varios sketch y ¿no? Cada carpetita de un sketch tiene adentro su PDE. Acá me agregó por ejemplo, ahí un autosave, puede ser que, sí, capaz que a veces se agrega algo más de lo que tenía ahí en ese, sí, todo esto. Bueno, cada vez que ustedes abren una carpeta de un sketch, adentro tienen un PDE. Lo abren
y se los va a abrir en Processing. Y ahí lo ejecutan. Cuando lo ejecutan, le genera la aplicación en ejecución. Esta es la aplicación que está corriendo. Por otro lado, acá les queda el código fuente, pero acá está la aplicación, el resultado del código fuente en ejecución, como en este caso, digamos, ¿no? En este caso después van a ver que si ustedes alternan entre las aplicaciones abiertas, van a ver que tienen Processing abierto y las diferentes instancias de Java, que son aplicaciones de Processing en ejecución. Una de estas aplicaciones es acá, ese sketch que yo lo puse a andar y me quedó acá funcionando como una aplicación el sketch. Yo también les podría dar un compilado que ustedes lo abren, lo ejecutan y abren esto directamente sin abrir Processing antes. Pero no se justifica y justamente quiero que ustedes empiecen a descargarse código fuente, lo abren en el Processing y lo compilan o lo ejecutan ahí en ese momento. Bueno, se entiende más o menos el panorama de instrucciones de dibujo, espacio de trabajo y la perspectiva de la consigna. Yo la voy a pasar en limpio y la voy a postear como un comentario en el foro de ATAM Virtual y les mando un WhatsApp cuando les diga que ahí ya tienen la consigna para leerla y practicarla, digamos, ¿no? Esta consigna desafío, no es trabajo práctico, nada, ¿sí? ¿Sí? Estamos en general, si usamos un ciclo for para el ejercicio de desafío, está bien, sí, 10 de 10. Los que quieran mandarse un poquito más con instrucciones un poquito más avanzadas, eh, les dejo. Bueno, entonces estamos. No se olvide ninguno de pasarme la referencia acá en la planilla de seguimiento de que estuvieron. No, ya ciclo for con array. Piensen que van a hacer algo que es para mostrarlo y para que los demás lo vean y les pueda servir de referencia, digamos, ¿no? A ver, si quieren, tómenlo como un desafío, decir, a ver, ¿cómo hago con unas cuantas instrucciones de dibujo algo estéticamente piola, copado, diríamos, para hacerme tipo, y no sé, ya no sé ni cómo hablan los jóvenes de hoy. Bueno, gente, estamos entonces, ¿no? Ya cuando empiezo a delirar es momento de cortar y es hora de comer. Bueno, cortamos acá. Gracias a ustedes y nos vemos. Chao, chao. Chao, hasta luego. Cortamos acá.